Las leyes de reforma fueron un conjunto de leyes promulgadas en México entre 1855 y 1863, durante los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez. El objetivo principal de estas leyes era la separación de la Iglesia y el Estado y la eliminación del fuero eclesiástico y militar. Estas se dividen en tres: Ley Juárez, Ley Lerdo, Ley Iglesias. Entre las leyes más importantes podemos señalar: Ley sobre la Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios de 23 de noviembre de 1855. Esta ley suprimía los tribunales especiales, con excepción de los eclesiásticos y los militares, que, sin embargo, cesarían de su conocer de los negocios civiles y continuarían conociendo de los delitos comunes de su fuero. Sobre avenciones parroquiales de 11 de abril de 1857. La ley de remuneraciones parroquiales, más conocida como Ley Iglesias, prohibía el cobro por la prestación de servicios parroquiales a los pobres. Ley sobre avenciones parroquiales de 11 de abril de 1857. La ley de remuneraciones parroquiales, más conocida como Ley Iglesias, prohibía el cobro por la prestación de servicios parroquiales a los pobres. Ley de libertad de cultos del 4 de diciembre de 1860. Esta ley estableció la libertad de conciencia sobre las bases de libertad de cultos para la nación, la cesación de derechos de asilo en los templos y la reducción de las ceremonias externas de culto. Constitución de 1957. En el Congreso Constituyente, que inició sus sesiones el 4 de febrero de 1956, el problema de la tenencia de la tierra y la necesidad de atender las demandas de los pueblos indígenas fue objeto de grandes discusiones. Como se advierten los posicionamientos de Ponciano Arriaga y José Castillo Velasco, quienes aseguraban que solo se resolvería esta cuestión a través de un proceso de reparto de las grandes concentraciones territoriales que estaban en mano de unos cuantos terratenientes entre millares de campesinos. Como vía para lograr rescatarlos de las condiciones de miseria en que se encontraban, del mismo modo, Isidoro Olvera defendía la necesidad de acabar con el latifundismo y propiciar un reparto para constituir la pequeña propiedad. La Constitución se aprobó el 5 de febrero de 1857. Y unos de sus artículos eran: el artículo 27 constitucional aprobado quedó expresado en los siguientes términos: la propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. La ley determinará la autoridad que deba hacer la expropiación y los requisitos con que ésta haya de verificarse. Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por bienes raíces, con la única excepción de los edificios destinados inmedia y directamente al servicio u objeto de la institución. El artículo 12 consignaba la libertad de materia económica al establecer que nadie puede ser obligado a prestar servicios personales sin la justa retribución determinada con su pleno y libre consentimiento. Ningún contrato ni promesa puede tener un objeto de la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, por educación, por delito o de voto religioso. Nadie puede celebrar convenios con su libertad, con su vida, ni con la de sus hijos pupilos, ni imponerse la preposición o el destierro. Artículo 15. Establecía que ninguna ley ni orden de autoridad podía prohibir el ejercicio de ningún culto religioso. Tanto los liberales como los conservadores buscaron apoyo para su causa en el extranjero. Los primeros consideraron que el gobierno republicano de los Estados Unidos podía apoyar su proyecto, mientras que los segundos buscaron apoyo de los gobiernos monárquicos de Europa. Tanto los liberales como los conservadores buscaron apoyo. En ese contexto se establecieron algunas. Las tropas liberales estuvieron dirigidas generalmente por oficiales improvisados y no tenían municiones y pertrechos abundantes, a diferencia de las tropas conservadoras, que contaban con un ejército profesional y con mejores materiales de guerra. Durante 1858, los generales Miguel Miramón y Leonardo Márquez obtuvieron brillantes victorias sobre la fuerza liberal. Pero esta situación cambió en 1859. Tratado Monalmonte.
Fue suscrito por Alejandro Mo, pretendía restablecer las relaciones entre México y España, dando el apoyo económico a los conservadores a cambio de reconocer añejas supuestas deudas y comprometerse a indemnizar a ciudadanos españoles por daños y prejuicios causados por particulares. Tratado Maclean-Ocampo. El 14 de diciembre de 1859 se firmó en el puerto de Veracruz, México, el Tratado de Maclean-Ocampo, formalmente conocido como el Tratado de Tránsito y Comercio. El tratado estipulaba que todo el tránsito que circulara por el istmo sería libre de cualquier derecho o tarifa, tanto para los productos comerciales como para los militares y las tropas. Incluso garantizaba la obligación de las tropas mexicanas de ayudar al aseguramiento de los derechos otorgados a los Estados Unidos. Conclusión de la Guerra de Reforma. Esta se dividió en dos partes. La primera fue cuando Miramón no logró ocupar Veracruz. En el contexto de la lucha militar, el general conservador Miguel Miramón pensaba que la toma de Veracruz era fundamental para el triunfo de la causa de los conservadores, por lo que él mismo dirigió el ejército y un bloqueo terrestre de esta ciudad. También planeó un bloqueo por mar, pero no tuvo éxito. La segunda parte fue el triunfo de los liberales. El fracaso del sitio de Veracruz inclinó la balanza a favor de los liberales. Jesús Ortega entró a Guadalajara a principios de noviembre de 1860, después de haberla sitiado. Enseguida se dirigió al Valle de México y el 22 de diciembre, en las inmediaciones de San Miguel Culpalpan, tuvo lugar la batalla en la que las tropas conservadoras dirigidas por Miramón fueron derrotadas, lo que tuvo como consecuencia el fin de la Guerra de Reforma, también conocida como la Guerra de los 3 años. El 1 de enero de 1861, el ejército liberal entró triunfante a la Ciudad de México.